Qué gusto recibirles en esta biblioteca mexicana, a nombre de la familia Alemán, a este conversatorio titulado Agua Cero, Crisis de Gobernanza, que nos ofrecerán el químico Luis Manuel Guerra, quien es fundador y presidente del Instituto Autónomo de Investigaciones Ecológicas, INAINE, y presidente del Sistema de Gestión de Compuestos Orgánicos Persistentes COP del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El doctor Rodolfo Lassi Tamayo, miembro del Colegio de Ingenieros Ambientales de México, el maestro Roberto Olivares, gobernador honorario del Consejo Mundial del Agua del WWC. Agradecemos la presencia de doña Dulce María Sauri Riancho, un gusto recibirle, y también nos acompaña nuestro director general, el doctor Alejandro Carrillo Castro. Cedemos el micrófono al químico Guerra para conducir este conversatorio. Buena tarde. Buenas tardes, es un enorme gusto para mí y con mucho agradecimiento a la Fundación Miguel Alemán de que siempre nos abre estos espacios de reflexión, de discusión de los temas acuciantes, los temas relevantes, tanto en México como en el mundo. Y si hay un tema relevante es la problemática del agua que estamos viviendo en México. No se trata ya simplemente de un problema que tengamos que resolver de inmediato, no se trata solamente de una diferencia política, no se trata solamente de un bache económico, no se trata ni siquiera de una guerra en algún otro lugar, se trata de la verdadera supervivencia de la República. El tema del agua es un tema que está en la mente de todos, pero no en la conciencia de casi nadie, esa es la realidad. Hemos fracasado como sociedad para crear verdaderamente una ciudadanía ambiental que tenga una cultura del agua. No va a haber manera de que no caigamos en una crisis nacional verdaderamente de proporciones históricas si no participamos todos activamente en la solución de este problema. Estaba yo revisando para esta conferencia pues algo de historia, viendo qué es lo que ha pasado, ¿no?, a lo largo del tiempo en nuestro país, y una cosa siempre me salta, ¿no? Nunca verdaderamente estamos conscientes de que México es un país árido. México es un país árido. Tenemos la parte inferior, el tercio inferior de la República, con una intensidad de agua verdaderamente extraordinaria, pero la mayor parte del país en donde se genera la mayor parte del Producto Interno Bruto, donde vive la mayor parte de los mexicanos, donde existe el mayor crecimiento tanto económico como tecnológico, se da en un país árido. Pero nuestra conciencia siempre ha estado atrás, a la saga, no ha estado a la par de esta realidad que tenemos. Somos un país árido que tiende a desértico. Ese es el futuro para nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Un país que avanza a pasos agigantados hacia el desierto. Analizando, como les decía yo, parte de nuestra historia, grandes acontecimientos históricos en nuestro país se han debido a los problemas del agua. Por ejemplo, el derrumbe de Teotihuacán. ¿Por qué se derrumba la cultura teotihuacana? Por el mal manejo del agua, y los hace migrar hacia Veracruz, fundar la cultura totonaca. Teotihuacán se derrumba por el agua. ¿Por qué cae en el posclásico el Imperio Maya? Por el agua, el mal manejo del agua. Así como ahora estamos poniendo en riesgo todo el sistema extraordinario de ríos subterráneos, ¿no? Lo estamos poniendo en riesgo con esta misma mentalidad de hace 2000 años. No tenemos conciencia del agua. El 16 de septiembre de 1810 acabábamos de cumplir 2 años de sequía en el país. En 1910 llevábamos desde el 1908
una sequía prolongada en el país, para referirnos al contexto histórico. Como les decía, esto es algo, gracias, que tiene profundas raíces en nuestro país, pero que, como comentaba yo con Roberto Olivares ahorita antes de iniciar, ya nos alcanzó. El destino que tantas veces estuvo diciendo, ¿no?, que nos íbamos a quedar sin agua, ya nos alcanzó. Esta, como les decía yo, a pesar de estar en las conversaciones de todos, en la discusión, en la narrativa, no está, realmente no está en la conciencia, se los voy a demostrar. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Fíjense, estos datos. Este año, 12 millones de mexicanos, casi el 10% de los mexicanos, no tienen acceso al agua potable. No tienen acceso al agua potable. Y 80% de los cuerpos de agua están contaminados con descargas de aguas negras. Ese es el resultado de nuestro manejo del agua en el 2024. Miren, esta gráfica a mí me impresionó. Es la última que conseguí con datos fiables del 2020. A partir del 2021 ya no los encontré, por más que los busqué. Esto es el porcentaje de ocupantes de viviendas en México que no tienen agua o la tienen afuera de su domicilio. ¿Sí? O sea, o no tienen agua en su domicilio o tienen que salir de su casa para una toma de agua. El porcentaje de ocupantes de viviendas particulares que no tienen agua o no tienen o la tienen fuera de su construcción, el peor estado de la República es Oaxaca, en donde el 60% de los hogares de Oaxaca o no tienen agua o la tienen fuera de su domicilio. Después sigue Guerrero con 52%, Chiapas con 50%, Puebla con 42%. ¿A qué me refiero? Es un país, como decía yo al principio, árido o semiárido tendiendo a desértico. En la zona árida es donde se genera la mayor parte del Producto Interno Bruto y donde existe el mayor porcentaje de la población. Pero el México que sí tiene abundancia de agua, que les decía yo, el tercio de abajo, miren cómo está manejando el agua, ¿no? Donde en Oaxaca el 60% no tiene agua en su domicilio o tiene que salir del domicilio para tenerla, el 52% en Guerrero y el 42% en Chiapas. Por cierto, recientemente en una mañanera, una reportera le preguntó al presidente de la República acerca de esta cuestión de la crisis del agua. El presidente dijo, no hay crisis del agua. Es a lo que me refiero con que está en la narrativa, pero no en la conciencia. Y luego ella le dijo, con datos de su gobierno, tengo estos porcentajes. Y él le dijo, no es cierto. En Chiapas hay mucha agua. Sí, ustedes lo vieron seguramente. Dijo, en Chiapas hay mucha agua. Es más, no les falta el agua. En Chiapas, el 50% de los chiapanecos no tienen agua potable en su casa o tienen que salir de su casa para obtenerla. Esa es la realidad de cómo estamos manejando. Curiosamente, y esta gráfica la saqué a propósito, porque fíjense que los lugares en donde hay mayor porcentaje de pobladores que tienen agua potable son los estados más secos. Esto tiene su lógica, ¿no? Tienen históricamente que manejar mejor el agua. Pero Nuevo León es el mejor estado en donde se maneja el agua a nivel urbano. Estamos frente a la crónica de un estallido social anunciado. No lo queremos ver, no está en nuestro radar, no lo manejamos y les voy a demostrar cómo la manera en que queremos solucionar el problema es administrar la oferta. La peor de las estrategias para el manejo del agua. Administrar la oferta, y eso está prevalente en todas las iniciativas que yo he visto, ¿no? Ya es una cuestión a nivel nacional, pero sobre todo en las grandes urbes, se está gestando un estallido social importante, importante. Les recuerdo 1810,
1910, la caída de Tenochtitlan, la caída del Imperio Maya. Vamos a ver una presentación de una persona que respeto muchísimo, no pudo estar aquí porque él es director de una tesis de doctorado el día de hoy, pero que ha influido en mí y en muchísimos colegas aquí presentes por su precisión, su objetividad, la manera en que ha estado presente en los conflictos sociales del agua desde hace más de 30 años. Es un investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el doctor Manuel Perló. Si podemos ver a ver, ahí está. El agua puede crear paz o desencadenar conflictos. Así lo advierte la Organización de las Naciones Unidas. Vemos a la alza en los últimos años los conflictos por el agua, tanto los que se dan entre países, pero también los que se dan al interior de los países. Es un llamado muy importante, no tiene por qué darse el conflicto, sobre todo si antes trabajamos para educar. Cuando el agua escasea o está contaminada, o cuando las personas tienen un acceso desigual o nulo, pueden aumentar las tensiones entre comunidades y países. Más de 3.000 millones de personas en todo el mundo dependen del agua que atraviesa las fronteras nacionales. Sin embargo, solo 24 países tienen acuerdos de cooperación para todos los recursos hídricos que comparten. Muchas veces los conflictos que existen entre los países se dan porque uno decidió, por ejemplo, construir una presa en un cauce de un río que abastece a otro país. Es el caso, por ejemplo, del río Nilo, en donde hay 9 países que comparten la cuenca, y si uno toma una decisión, por ejemplo, de construir una gran presa, como es el caso de Etiopía, pues eso afecta a decenas de millones de personas río abajo. En el caso de México, existe un acuerdo del año 1944, en el que establece cómo se distribuye el agua que viene del río Colorado. Pero tenemos un problema de sequía muy severo, el más severo en cientos de años en la cuenca del río Colorado. Está posiblemente a la mitad de lo que ha sido su fluir histórico. México y Estados Unidos además comparten 26 acuíferos a lo largo de todo el territorio de la frontera con Estados Unidos. Y no hay un marco jurídico que regule cuánta agua se puede sacar de un lado y cuánta agua se puede sacar del otro. Y evidentemente se trata de un recurso común que no se separa, digamos, por la existencia de una frontera. Entonces, si se extrae más agua de un lado, eso va a afectar al otro lado. Los conflictos por el agua pueden llevar a la pérdida de vidas humanas, de infraestructura o al aprovechamiento desigual de los recursos. Como ven, esto no es exclusivo de México, pero México es especialmente vulnerable en este tipo, ¿no? Yo considero que hay 3 causas fundamentales para este acercamiento equivocado que tenemos los mexicanos con el agua. Primero, la ausencia de una cultura del agua, ¿no? Como decía yo, somos una sociedad que piensa que los problemas del agua es cómo voy a conseguir una pipa, o cómo me voy a poder perforar otro pozo, o cómo me van a dar una nueva concesión, ¿no? Esa es la manera en que pensamos solucionar los problemas del agua. La segunda causa es claramente irresponsabilidad de las autoridades, y los que hemos estado en este tema durante décadas hemos visto venir y ir administraciones en donde hay una irresponsabilidad, o sea, una falta de responsabilidad profesional del servidor público respecto al problema del agua. Me recuerdo muy bien en la administración de Carlos Salinas, el tema del agua, se crea la Comisión Nacional del Agua en esta administración, y sí se elevó la narrativa, ¿no?, nacional. Y uno de los temas fundamentales que estábamos permanentemente insistiendo en ella era el río Lerma, uno de los cauces fluviales más importantes de la República, que deriva en el río Santiago, que es la principal fuente de abastecimiento de agua para la segunda ciudad más importante de México, Guadalajara, y que pues pasa por 7 estados, ¿no?, y que es una cloaca. Cada vez que vamos a Toluca, digo, no se los tengo que decir, ¿no?, es un excusado.
Estoy hablando de 1989. Gran revuelo, se creó el Consejo de Cuenca para el río Lerma, reuniones y reuniones y reuniones y reuniones. No voy a abundar en todo lo que ha sucedido entre tanto, pero ha pasado todo ese tiempo, todas esas décadas, el río Lerma sigue siendo una cloaca. No tenemos la capacidad, los mexicanos, de entender cómo podemos garantizarnos un futuro. Y la tercera causa, muy importante, es la administración de la oferta y no la administración de la demanda. Voy al primero. Una ausencia de la cultura del agua. Hemos hecho algunos esfuerzos, algunos de ellos exitosos. ¿Se acuerdan? La campaña de Ciérrale tuvo repercusión en la sociedad mexicana, hubo respuesta por parte de los... Se incrementó el compromiso de estratos de la sociedad muy importantes respecto al agua y luego desapareció, ¿no? No tenemos en el sistema educativo mexicano la presencia troncal fundamental del manejo del agua. No es tema, hay otros. Hoy en día, inclusive en los nuevos libros de texto, pues hay mucho mayor importancia en cuestiones ideológicas que del agua, que no tiene ideología el agua, ¿no? Según la UNESCO, la cultura del agua es el conjunto de creencias, comportamientos y mecanismos utilizados para satisfacer las necesidades relacionadas con el agua y todo lo que depende de ella. Si no entendemos esto de que hay que cambiar comportamientos, hay que cambiar creencias, esta creencia de que si llueve, hoy mientras estoy hablando con ustedes, ¿a poco no? Estamos saliendo de una crisis de sequía horrible, ¿no? Aquí en el centro de la República, cayeron unas lluviecitas, ¿no? Lunes, martes, ¿no? Domingo, lunes, martes, y ya la gente me dice, ya se están recargando las presas, ¿no? ¿A poco no lo han oído? Esa es nuestra manera de pensar. No, afortunadamente tuvimos esta pequeña, que se llama época interpluvial, entre las secas y la temporada formal de lluvias, que es finales de abril, principios de mayo, que cuando yo era niño era normal, ¿no? Después se ausentó esta época interpluvial durante mucho tiempo y ahora afortunadamente está regresando. Pero tenemos que incorporar en nuestros sistemas básicos educativos el tema del agua como un tronco, ¿no? Yo diría que más que la historia, es importantísima la historia, pero la historia de veras, ¿no? Decir, ¿por qué se cayó Teotihuacán? ¿Por qué se cayó el Imperio Maya? ¿Por qué abandonaron los teotihuacanos Teotihuacán? Yo nunca lo leí eso hasta que me puse a investigar. Nunca nos dijeron eso, ¿no? Nunca nos explicaron por qué desapareció Teotihuacán. Nunca, ¿a poco no? No, desapareció, ¿no? Y el Imperio Maya, pues, sin guerras o guerras importantes, desapareció. Pues desapareció por el agua. Y responsabilidad de las autoridades. Y aquí, en esta época en México, yo sí les pido a los que por lo menos estamos conscientes de este problema, a que obliguemos, demandemos y exijamos a las autoridades que tengan un programa de manejo del agua, ¿no? Fíjense, en el presupuesto de egresos de la Federación del 2012, se aprobó un monto de 62,000 millones de pesos para la operación de Conagua. En 2012 se aprobaron 62,000 millones para Conagua. En 2022 se aprobaron 33,000. Eso es nuestro compromiso con el agua. Le bajamos a la mitad a un problema que ha seguido creciendo. No se ha detenido el crecimiento poblacional en México y todos los mexicanos pues tomamos agua, necesitamos agua. Entonces crece la población y disminuimos el presupuesto. Crónica de... Y para el 2024 habrá un recorte del 47% en el gasto de infraestructura. Hemos abandonado la infraestructura. ¿Por qué? Con Cutzamala hay cada vez más problemas recurrentes. ¿Saben por qué? Porque no le dan mantenimiento. El mantenimiento está lejano, ajeno a esta administración actual, y lo digo con todas sus letras. Pareciera que es un gasto. El mantenimiento es una inversión. Y mientras una sociedad no lo entienda, va a sufrir las consecuencias. ¿Qué significa administrar la oferta y no la demanda? Lo que les decía yo. ¿Qué es lo que pide la gente? Que nos mande pipas la alcaldía.
que me den una nueva concesión del pozo, ¿no? Que me den. Y cada vez hay más mexicanos que piden que me den. ¿Y qué hacen las autoridades? Buscan. ¿Qué está pasando ahorita, mientras estoy hablando en la Ciudad de México con la crisis del agua? Se fueron a perforar pozos, ahorita lo están haciendo a Zumpango y a Hidalgo, zonas de veda desde el 2017. ¿Por qué se declararon zonas de veda? ¿Alguien se le ocurrió una mañanera el lunes? No, están declaradas zonas de veda porque el abatimiento de los acuíferos ahí es alarmante. Ahí están sacando agua. ¿Saben para qué? Para que no haya disturbios de aquí al 2 de junio. De eso se trata. Oiga, que los acuíferos y... Luego averiguamos. Y luego averiguamos, puede ser 1810, puede ser 1910, si no realmente le ponemos atención. La administración de la oferta es una política para satisfacer las demandas de agua de una población creciente con cada vez mayores caudales de agua, cada vez más agua, ¿no? Extraída, potabilizada y conducida. Esto se basa, no voy a entrar en ese tema, del derecho humano al agua, que es un derecho que tenemos, pero también tenemos una obligación. Me llama mucho la atención de mis colegas radicalistas, ¿no? El derecho humano al agua. Digo, oye, cada derecho trae aparejada una obligación. ¿Dónde está la obligación? No, derecho, que les den agua, todo. ¿Y cómo? A ver, explícame. Si tú autorizaste una reducción del 50% en el mantenimiento y en la infraestructura, o ya eres Merlín y produces agua mágicamente, ¿no? Eso es algo que está muy prevalente en México, ¿no? ¿Cómo voy a satisfacer la demanda? ¿Cómo voy a estar administrando cada vez una mayor oferta? Oye, se te va a acabar, lo estamos diciendo, se te va a acabar. ¿Qué va a pasar cuando acabemos con el acuífero? ¿De dónde viene el agua de las pipas? Pues de los pozos, que cada vez son más profundos, ¿no? Estamos llevando agua extraída de los pozos en el sur de la Ciudad de México, en toda la delegación Tlalpan, en la delegación Xochimilco, Magdalena Contreras, Tláhuac, en pipas, el lugar en donde existe el mayor punto de recarga del acuífero de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Y yo, y aquí mi hija Leonora lo sabe muy bien, 35 años vivimos únicamente de agua de lluvia y nos sobraba, ¿no? Llegaba la época, el fin de las secas, empezaban otras y todavía teníamos agua, ¿no? ¿Qué hace la gente cuando yo les decía, oye, es que hay que captar el agua? ¿Y cómo? Pues hay que hacer una cisterna, ¿no? O sea, primer año de primaria, necesitas un lugar donde juntar. Tienes que saber cuánto te gastas diario para hacer tu calculito, cuánto llueve diario, lo sacas de internet, lo googleas, y pues dices, somos 4, cada uno se gasta 100 litros diarios, son 400 litros al día por 365, pues eso es lo que tengo que captar. Entonces necesito una cisterna de ese tamaño, ¿no? Oye, pues está muy caro, pues no cambies el coche, porque se trata del agua, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? La gente que junto con nosotros empezó a vivir sustentablemente allá arriba, lo del agua sí no les interesaba tanto. Ponían un tambor de 200 litros junto a la caída del agua del techo, ¿no? Entonces 200 litros son el gasto de 2 personas en un día, o sea, podían guardar el agua de un día. Y compran pipas, y la delegación les manda pipas alegremente, ¿no? Mediante dinerito. Entonces, fíjense, el agua que cae allá arriba, que se infiltra, que recarga el acuífero aquí abajo, esa misma agua va una pipa, la saca, ¿no?, de una garza que se llama, un pozo, llena el carrotanque, con esa agua que cayó allá arriba, llena el carrotanque y se sube con un camión diésel, una carretera muy empinada, ¿no?, haciendo un trafical tremendo. Esa misma agua va y la deposita en la casa en donde cayó el agua. Esa es la lógica. Si nos viera un marciano diría, ¿y estos están protestando por el agua? Administrar la oferta es receta para una crisis. ¿Cuál es la administración de la demanda? Una política de reducción de consumo del agua a través de un programa integrado de gestión. No es nada más captar el agua de lluvia, es cómo vamos a garantizar el tratamiento de las aguas negras. De eso nos va a hablar Roberto Olivares, que es otro de los problemones que tenemos en México, ¿no? Y mejorar la eficiencia en el uso de recursos disponibles.
Estamos angustiados, ¿no? Porque no tenemos agua. Hace 9 días no tenemos agua, ¿no? Pero la mitad la estamos tirando a través de las fugas. En la Ciudad de México la mitad del agua se tira. Otra vez si nos viene un marciano diría, bueno, y estos pancartas, y a lo mejor hasta entran en una revolución. Y la mitad la están tirando en fugas. Sí, pero ¿sabes qué? Que recortamos el presupuesto 47%. ¿Y en qué te lo gastaste? No. Eso es un secreto, ¿no? Este lunes fue el Día Mundial del Agua con el tema Paz, Dignidad e Igualdad en un planeta sano. El agua está en el epicentro del desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo socioeconómico. No es un bien más. La energía, la producción de alimentos, los ecosistemas y para la supervivencia de los seres humanos. Está, como decía yo, pintado en la pared. Depende realmente de lo que hagamos nosotros, de que tengamos un futuro. Yo creo que si a los teotihuacanos les hubieran dicho, oye, ya bájale al acocimiento del estuco para las pirámides, ¿no? Hubieran dicho, ¿cómo? No le voy a poner estuco, es que te va a derrumbar tu imperio. No, eso lo vemos hasta el 2 de junio. Pero se dice, ¿no?, que Dios perdona siempre. El ser humano perdona a veces, la naturaleza nunca perdona. Gracias. Bueno, vamos a ver un video de Francisco Martín Moreno. Paco Martín Moreno estaba previsto aquí en esta conferencia, tuvo que salir de urgencia por una cuestión Hola, profesional. queridos amigos. Antes que nada, una disculpa por no poderlos acompañar el día de hoy. Me encantaría ser dueño de mi agenda, pero pues no es el caso. Sí quisiera, antes que nada, agradecerle a mi querido amigo, el Químico Guerra, el hecho de haberme invitado a participar en este Foro del Agua, que constituye una de las más grandes amenazas para la integridad de la República, una gran amenaza para la salud pública y para el equilibrio económico y social de nuestro país. Gracias querido Luis. Pero bueno, la idea es conversar con ustedes sobre esta problemática actual que no comenzó ahora, sino que tiene ya una larguísima historia. Quisiera comenzar por decirles que publiqué mi novela México Sediento hace 21 años, cuando López Obrador era todavía jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, y él más que nadie tuvo conocimiento de esta crisis hídrica que ya se veía venir. Tan se veía venir que yo por eso me apresuré a redactar esta novela, que afortunadamente pude contar con el auxilio de varios ambientalistas para poder describir con toda claridad en México Sediento cuáles podían ser los escenarios tan complicados como los que se puede presentar si de golpe se fuera acabando el agua en la Ciudad de México, tal y como lo anunció Conagua, cuando Conagua nos hizo saber que el día 26 de junio iba a ser el día cero que se iba a acabar el agua en nuestra ciudad capital. Pero bueno, si me lo permiten, valdría la pena echar mano de la historia, en primer lugar para decir que cuando Cortés le escribe a Carlos V sus cartas de relación, le hace saber que aquí en Tenochtitlan, cuando él llega en 1521, le hace saber que habían 39 ríos navegables, además de un lago enorme que iba obviamente de Texcoco hasta lo que hoy es la caseta de la carretera a Querétaro, o sea, un lago verdaderamente gigantesco del que no queda pues prácticamente nada, se acabó, lo erosionamos y lo destruimos en los últimos 500 años. Hay que ver lo que sería esta ciudad si contáramos con un recurso hídrico como una laguna gigantesca, pero lamentablemente ya no existe. Pero además, Cortés narra la existencia de 39 ríos navegables. ¿Qué hicimos con los ríos navegables? Que esto es patético y hay que ponerlo siempre en el contexto de esta realidad. Bueno, los ríos los entubamos el río de la Piedad, entubamos el río Consulado, entubamos el río de los Remedios, el río Tacubaya, el río Becerra, el río Magdalena, el río Churubusco,
entubamos nuestros ríos. Imagínense ustedes por un momento qué sería si los franceses entubaran el río Sena, o los ingleses el Támesis, o los italianos el Po, o los alemanes el Rin. Nosotros entubamos los ríos y los convertimos en cañerías, y por ello es que encontramos ahora toda esta crisis hidráulica, porque tuvimos un gran desprecio por el agua. Entonces, junto con esto, hay otro ingrediente histórico importante, y es que en el año de 1940 éramos en la Ciudad de México 1.800.000 personas. Estoy hablando de hace, 45, estamos hablando de hace 80 años, digamos. Éramos 1.800.000 y ahora somos 22 millones de personas. En el país éramos 20 millones de personas. Acordarán ustedes que había un anuncio en las revistas que decía, un anuncio de una cervecera que decía 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados. Ahora, 80 años después, septuplicamos prácticamente la población y somos más de 130 millones de personas. ¿Qué sucedió? Que al mismo tiempo que hubo esta brutal expansión demográfica, esta multiplicación por 7 o por 8, tanto en la ciudad como en el país, nosotros no construimos paralelamente una obra de infraestructura proporcional a la brutal expansión demográfica. Sí, claro, construimos el sistema Cutzamala, entre otros tantos más, pero tendríamos que haber construido, dada la expansión demográfica, por lo menos 5 sistemas Cutzamalas. Y en los últimos 25 años de gobierno de una supuesta izquierda, no se han preocupado por la construcción de obras de infraestructura hídrica. No se han preocupado por la construcción de recarga del acuífero, que es también tan importante, y tampoco se construyeron plantas de tratamiento de agua, por más que hubo inversiones y créditos muy importantes que se distrajeron para otros menesteres. No hicimos nada en estos 25 años y claro, tampoco contábamos con un sobrecalentamiento global. Llegamos a una coyuntura terrible, muy desagradable, muy preocupante. ¿Por qué? Porque además se murieron ríos, además secamos lagunas, además la tala inmoderada fue irresponsable e ilegal, fue tremenda, la desforestación fue tremenda, los incendios fueron tremendos. Todo esto contribuyó a complicar la resequedad ambiental. Hoy el 60% del país está y padece una sequía extrema. Estamos en una crisis hídrica tremenda. 2023 fue el año más seco de nuestra historia. Y bueno, lo que pasa junto con todo esto es que no hay una conciencia hídrica ni en el gobierno, pero tampoco hay una conciencia hídrica en la sociedad. En la sociedad es importantísimo ver cómo se han reproducido los anuncios de una crisis hídrica en la Ciudad de México y sin embargo, la gente sigue regando por las calles y muchas personas piensan pues que si se acabó el agua me voy a ir a bañar a casa de mi suegra, o si no, pues me voy a ir a bañar al club, y no se ponen a pensar que no se van a poder bañar en el club, pero tampoco se van a poder bañar en casa de la suegra, no va a haber agua. Hasta ahí alcanza la imaginación de una catástrofe hídrica como la que se presenta, pero nadie piensa, ni el gobierno, pero tampoco la sociedad mexicana, que en la Ciudad de México y en las áreas conurbadas, mal calculados si ustedes quieren, hay entre 9 y 10 millones de excusados, y para desahogarlos hace falta agua, y a falta de agua no va a haber manera de utilizar y de desahogar estos millones de excusados. ¿Qué es lo que va a suceder? Que 22 millones de personas, o el número que ustedes quieran y como quieran reducirlo, saldrán a hacer sus necesidades a las calles. Y entonces ya se pueden ustedes imaginar el episodio sanitario catastrófico que se puede presentar si no hay agua.
no es que no tengamos agua para beber, que ya sería suficiente. No es que no tengamos agua para bañarnos o para leer, que ya sería suficiente. No solamente en esta coyuntura el jefe de gobierno ni siquiera ha propuesto una campaña de publicidad como las que existían anteriormente de, ustedes se acordarán, de ciérrale o Dios te da el agua pero no la entuba. Pero no han hecho absolutamente nada para tratar de evitar esta situación. Tampoco una campaña de cómo ahorrar el agua. Nada de nada. Y entonces es claro que al mismo tiempo que ha bajado el nivel de las presas, evidentemente que si baja el nivel de las presas, tampoco habrá la presión ni la potencia para echar a andar las plantas hidroeléctricas. ¿Qué quiere decir? Que tampoco habrá luz. Y si no hay luz, tendrán que sacar la comida de los refrigeradores, más la peste callejera. Lo que va a suceder es que vamos a enfrentar una catástrofe sanitaria sin proporción, no solamente en México, sino en la historia de la humanidad. No, el gobierno se desentendió de obras de infraestructura. Es claro, imaginen ustedes por un momento que esos 440,000 millones de pesos que se invirtieron en la refinería de Dos Bocas en Tabasco, que bueno, pues se hace una inversión de esta naturaleza tan gigantesca, cuando la mayor cantidad de plantas automotrices están produciendo autos eléctricos. Pero si esos 440,000 millones de pesos, en lugar de haberle dado más importancia a un litro de gasolina, se lo hubieran dado a un litro de agua, tendríamos otro escenario. Esos 440,000 millones tendrían que haber estado invertidos en obras de infraestructura hídrica para garantizar el abasto de agua, no solo en la Ciudad de México, sino en el resto del país. Si ustedes ven cómo está Valle de Bravo, cómo está Zumpango ya, de hecho ya no existe, Janitzio no existe. Entonces hay muchas lagunas y muchos que están secas, y muchas presas están trabajando al 2 o 3% de su capacidad, y sin embargo nadie hizo absolutamente nada. Hagan ustedes de cuenta que es el caso de una persona que está serruchando felizmente la rama sobre la que está sentado, y un día en el último serruchazo pues nos vamos a ir todos al piso. Entonces nos vamos a quedar a oscuras, porque va a faltar potencia en las plantas hidroeléctricas. Nos vamos a quedar con una contaminación fecal sin precedentes, y sin embargo ni la sociedad ni el gobierno responden. Claro que hace falta una declaratoria de urgencia para que se eche mano de los recursos públicos y empezar a tomar conciencia y ver cómo improvisamos una solución. Sin embargo, pues ya todos sabemos que el fondo de emergencias, de urgencias, se extinguió, y como todos los ahorros de los mexicanos de los últimos 25 años que estaban depositados en fideicomisos y en fondos, se acabaron los ahorros que hicimos los mexicanos para podernos anticipar a cualquier catástrofe de cualquier naturaleza, monetaria, hídrica, como este caso, y sin embargo ya no contamos con los recursos. Sin embargo hace falta esta declaratoria, y sin embargo no la hacen. Claro que no la hacen porque estamos en una temporada electoral y esto complicaría todo. Pero si vemos, por ejemplo, el agua de lluvia, en la Ciudad de México llueve más del doble de lo que consumimos. O sea, tendríamos agua muchísimo más que de sobra. Sin embargo, el agua no solo no se recarga en los mantos freáticos, sino la bombeamos a una gran altura, de ahí la mandamos al canal del desagüe, al río Tula, y de ahí se va al río Santiago hasta llegar al Golfo de México. No aprovechamos la lluvia. Tampoco hay esa conciencia de los reglamentos de construcción que tenían que tener a partir de cierto momento, cierta inclinación en las azoteas para captar agua de lluvia y depender lo menos posible, digamos, del drenaje público. Pero tampoco se hace que se construyan plantas de reciclaje, tampoco se hacen las obras de infraestructura para traer agua de otros lugares. Y entonces aquí tenemos otro problema que es muy serio. Puede ser que se llegue a la coyuntura donde un estado que está dándole agua a otro, por ejemplo, el Estado de México, que le está dando agua a la Ciudad de México, podría haber una coyuntura
política social adversa, en donde los habitantes del Estado de México dirían de que se mueran de sed los chilangos a que nosotros perdamos la vida por culpa de ellos, pues no vamos a darles agua. ¿Y qué va a pasar? ¿Que vamos a mandar al ejército para obligar a los mexiquenses que nos den agua? Esta es otra crisis política que puede darse, como también otra crisis migratoria, porque la falta de agua también hace que todas estas superficies que se dedican al cultivo de diferentes productos, a falta de agua no se puede cultivar, y entonces empieza un proceso migratorio también a las ciudades o hacia los Estados Unidos. Pero también se complica desde el momento en que no vamos a sembrar porque no hay agua, pues tendremos que importar los alimentos, lo cual afecta a nuestro sistema de la balanza de pagos. Por todos lados el daño es sanitario, es económico, es comercial y es migratorio y es humano. Cuidado, el agua, no se puede vivir sin agua, y por ello es tan importante que pues, se tomen las resoluciones correctas para empezar a paliar este problema. No es posible que un altísimo porcentaje de la recaudación del impuesto predial en la Ciudad de México se destine a subsidiar el precio del agua. Es decir, tendríamos que pagar todos los ciudadanos el precio del agua, lo que cuesta el agua. Ahora vemos, por ejemplo, que el servicio de agua, por ejemplo, por decir 1 metro cúbico en Ixtapalapa, si es que algún día lo van a tener, por más que digan mentiras los nuevos candidatos a gobernar la Ciudad de México, bueno, costaría a lo mejor 10 pesos el metro cúbico, y en una pipa están cobrando pues hasta 200, 250 o 300 pesos, en lugar de que paguen nada más 10 pesos, que sería el costo del abasto de agua en Ixtapalapa. Pero las pipas están vendiendo el agua y están haciendo el gran negocio. Ahora se llama ya no huachicol, sino huachiagua, ¿verdad? Porque el narco está secuestrando las pipas y están vendiendo el agua a precios increíbles, entonces lucrando con la desesperación pública. Y además es un agua altamente tóxica porque tiene grandes contenidos de azufre. Entonces creo que es el momento en que la ciudadanía tiene que tomar conciencia de lo que está ocurriendo, y sobre todo tomar en cuenta también que en Alemania, por ejemplo, se consumen pues, más o menos 125 litros por persona, y aquí en México 350, como si estuvieran viviendo en Estocolmo, en donde hay pues 3,000 lagos y ríos alrededor de Estocolmo, y sin embargo pues tienen un consumo muy bajo de agua. Aquí hicimos todo lo posible por acabar con el sistema de agua y con la hidrología y con los bosques y todo lo que hicimos a lo largo de 500 años para llegar a esta situación que vino a complicar severamente el gobierno actual, porque en lugar de construir obras de infraestructura, como decíamos, no solamente hicieron eso, sino le quitaron recursos a Conagua y le quitaron recursos también a Sacmex, que es la empresa que se dedica al abasto de agua en la Ciudad de México. Sin recursos para construcción de infraestructura, y los pocos que tienen Conagua y Sacmex le quitaron prácticamente la mitad. Hicimos todo lo posible por llegar al desastre. Espero que el 2 de junio todos podamos tomar la decisión de votar por la oposición, porque en los últimos 25 años que ha gobernado esta supuesta izquierda no han hecho más que empobrecer a esta ciudad y desquiciarla en términos generales. Por concluir, les diría yo 2 puntos. Uno, en el año de 1994 yo tengo en mi poder un mapa donde se establece que se iban a construir 220 kilómetros de metro en la Ciudad de México. Se construyeron de 1994 para acá 12 kilómetros, los de la línea 12 del metro, que además se cayó. Imagínense esta ciudad con 220 kilómetros de metro. Bueno, eso es suficiente. Pero hay otro problema con el que quiero concluir y sembrar la inquietud y la preocupación. También le han quitado fondos de manera irresponsable y criminal a la planta nuclear de Laguna Verde. Ya hubo 2 momentos en que 2 de los reactores tuvieron problemas serios por falta
de mantenimiento. Y claro, ¿quién puede pensar en un Chernobyl mexicano? No se vale, es peligrosísimo lo que están haciendo en Laguna Verde. Ustedes mismos pueden encontrar en Google cómo se ha dejado de dar mantenimiento a Laguna Verde con unas consecuencias terribles. Lamento no darles buenas noticias en esta ocasión, pero creo que es importante dar la voz de alarma de lo que puede sucedernos, que espero que el Dios Tlaloc se apiade de nosotros en los próximos meses, que tengamos lluvias torrenciales, que se llenen las presas y que sobre todo aprendamos de la experiencia antes de una catástrofe y empecemos a construir obras de infraestructura hídrica en lugar de petróleo cuando los coches van a ser eléctricos. Les mando un abrazo a todos con todo mi agradecimiento. Bueno, Bueno, lo que dijo Paco hace un momento del Dios Tlaloc, ya egregios pues representantes de la nación sacrifican gallinas en el Senado. Es tecnología de punta. Voy a presentarles al doctor Rodolfo Lassi Tamayo, muchos de ustedes ya lo conocen, es alguien que ha estado incidiendo en la política ambiental de nuestro país en una forma positiva, pues desde hace más de 30 años que nos conocemos, 35. El doctor Lassi es ingeniero ambiental por la UAM y maestro en estudios urbanos y planeación por el MIT de Massachusetts. Es doctor en ciencias e ingeniería ambiental de la UAM. Hasta julio del año pasado, él fue el director de medio ambiente en la OSD, director de acción climática y medio ambiente para América Latina y enviado especial de la OSD ante Naciones Unidas para asuntos climáticos. El doctor Lassi, no puedo leer todo porque es mucho, pero él fue, y soy testigo, estuve allá en París, en los acuerdos de París del 2015, él fue el pues impulsor, el que estuvo sacando adelante la propuesta de México y sobre todo por lograr consensos entre muchos de los países para que se lograra este acuerdo. Rodolfo tiene una muy amplia experiencia, fue el primer presidente y el que fundó el Colegio de Ingenieros Ambientales de México y actualmente es el coordinador de Cambio Climático y Medio Ambiente de la candidata Xóchitl Gálvez de la coalición Fuerza y Acción por México. Y quisiera pedirle a Rodolfo que nos diera su presentación. Es para adelantar. Bien, pues ya buenas tardes a todos. Gracias, Luis Manuel, por organizar este conversatorio sobre el agua. Yo creo que tanto la Fundación Miguel Alemán como otras organizaciones están muy preocupadas y están tratando de que estos temas se discutan porque es necesario tomar acción, o sea, es necesario hacer decisiones de política urgentemente que no sean equivocadas y que pues nos permitan migrar hacia un futuro más sustentable. Voy a empezar yo hablando del título de la conferencia, Aguacero, desde la perspectiva de la abundancia, cuando esta abundancia ocurre de manera violenta en nuestro país, para precisamente enfatizar la liga que hay entre cambio climático y lo que nos está ocurriendo actualmente. Aquí hay dos imágenes que pues ustedes van a recordar rápidamente. La primera, a la izquierda de ustedes, es el huracán Patricia. Se dio el fenómeno del Niño de una manera muy intensa en el año 2015 y se da el huracán Patricia. Fue tan intenso que tuvo, 345 kilómetros por hora. La NOAA mandó 2 cazahuracanes a registrar las velocidades y cuando trató de mandar al tercero ya no pudo penetrar al ojo del huracán. Y ha sido el huracán más intenso, ocurrió en el Pacífico mexicano, ¿sí? Después, en el 2023, tuvimos a Otis en Acapulco. Entonces, lo recuerdo así contrastado, porque pues se nos hizo una explicación desde el gobierno mexicano de que era imposible predecir un huracán de esa naturaleza, que como se dio muy rápido, no se podía. Se le preguntó al centro, lo cual ya de por sí es una
Es un agravio hacia la ciencia mexicana, al Centro de Huracanes de Miami, o sea, no tenemos un centro de huracanes, siendo un país donde hay muchos huracanes, que por qué no lo habían pedido predecir. Dijo, no, pues es que no tenemos boyas en el mar del Pacífico que nos permitan detectar la temperatura. Y ahorita voy a dar un poquito más de detalles al respecto. Este es el mapa actual, al día de hoy, de las boyas que hay, que son como estas que aparecen aquí abajito, no sé si alcanzan a distinguirlas, no se alcanza a distinguir muy bien, en todo el mundo, ¿no? Y estos son los países que participan en una campaña mundial para entender la dinámica del océano y la dinámica del ciclo del agua en el planeta. Entonces, ¿qué es lo que ustedes notan del lado izquierdo de la gráfica? No está México. Y si ustedes ven el mapa de México, pues no tenemos boyas, ¿no? Entonces, sí hay un problema de irresponsabilidad. No nos pusimos de acuerdo, ¿verdad, Luis Manuel?, para hablar de estos temas, pero hay un problema serio de responsabilidad gubernamental en el manejo del agua, sí, pero también en la comprensión del ciclo del agua, del cual dependemos para una gran cantidad de nuestras actividades productivas y nuestra propia sobrevivencia. Aquí estoy poniendo 3 ejemplos de lo que recientemente ocurrió. Hay uno más con el cual voy a empezar, que fue la inundación de Tabasco, en donde el presidente decidió personalmente inundar la ciudad y la zona, para no inundar la ciudad de Tabasco, inundó la zona de Chontal más bien. Lo que sí es cierto es que ocasionó 5 muertes ahí. Después vino la inundación de Tula en septiembre del 2021, lo otro en Tabasco sucedió en 2020. Ahí se murieron solo en el Hospital General 17 personas. Ahí hubo una inundación de aguas negras, porque ustedes saben que la Ciudad de México desaloja 50 metros cúbicos por segundo de aguas negras sobre el valle del Mezquital. Y estoy poniendo los ejemplos de la sequía de la presa de La Boca y del huracán Otis, con estos actos de rapiña en Acapulco, solo como un recordatorio del tipo de tragedias, dramas que hemos estado viviendo y que nos debieron haber llamado la atención como para poder hacer algo que ya se explicó que no se hizo, que fue darle mayor atención presupuestal y de inversión y acción al tema del agua. Lo primero que yo quiero decir desde la perspectiva de cambio climático es que no tenemos un plan nacional de adaptación. Esa es una obligación que en 2015 adquirimos a nivel internacional, pero por una, evidentemente, autoprotección. Pero desde que se firmó el Acuerdo de París o la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático en el 92, deberíamos haber elaborado ese programa. Luego desaparecimos el FONDEN, desaparecimos el FOPREDEN. Hacienda dice, no, nada más los fusionamos a la lógica general del presupuesto, sí, pero le redujeron 80 o 76% de los recursos y por lo tanto no hemos podido hacer frente a ninguna crisis natural de ningún tipo, ¿no? Y finalmente, bueno, pues ustedes están viendo ahí cómo se redujo el 51% de la atención a emergencias y desastres naturales en el presupuesto de egresos de la Federación y el 53% del dinero que se le daba al centro, al Servicio Meteorológico Nacional, ¿no?, para sistemas meteorológicos e hidrológicos. O sea, no solamente no estamos invirtiendo, vamos a decir, para enfrentar el problema, sino tampoco para comprenderlo. Y sin información, pues no sé, si tienes un problema y no lo mides, pues no lo puedes resolver, ¿no? Voy a regresar un poquito a la lógica del cambio climático, porque sí, efectivamente, como ya se mencionó, el 2023 tuvimos una anomalía de temperatura muy particular en todo el planeta, y especialmente en México, donde se registró el punto más caliente. Pero esto nos lleva a recordar lo que recientemente publicó la UNAM. Tenemos en México más de 1.5 grados centígrados, que es la meta del Acuerdo de París. Ya tenemos en promedio 1.7. Eso es lo que realmente está pasando. O sea, nosotros ya rebasamos ese umbral que queremos que no se rebase a nivel planetario para evitar la desaparición, en primera instancia, de los países insulares. Entonces, nosotros ya estamos en una condición, vamos a decir, más allá del Acuerdo de París. Ya violamos el Acuerdo de París, pero no por nuestra propia causa, sino porque pues, estamos mal ubicados planetariamente para esta crisis.
O sea, nuestra vulnerabilidad acumulada, aquí estamos viendo que somos el segundo país, de acuerdo a la OCDE, donde yo trabajaba, y la Agencia Internacional de Energía, el segundo país más vulnerable porque si agregamos sequías, ciclones, inundaciones y calentamientos, después de la India, nosotros tenemos más riesgo climático que cualquier otro país. ¿Sí? O sea, no somos cualquier país, ¿no? Somos de los más vulnerables y expuestos. Y no hay ningún signo que esto vaya a cambiar. ¿Por qué? Porque siguen aumentando las emisiones de CO2, otro gas es el metano, sigue aumentando las emisiones de metano, o sea, la emisión de gases de efecto invernadero que causan este cambio climático y que lo están acelerando de manera, vamos a decir, sumamente peligrosa para toda la humanidad, pero particularmente para México, no han declinado, o sea, se siguen quemando combustibles fósiles, porque nunca faltan políticos que piensan que hay que seguir apostándole a las gasolinas, ¿no? o al petróleo, ¿sí? Pero pensándolo un poquito en el futuro casi inmediato que van a vivir, no nosotros tal vez, pero sí nuestros hijos con toda seguridad, que es llegar a 2 grados centígrados. Hay un investigador del MIT que yo sigo mucho, que es Kerry Emanuel, que fue el que predijo un poquito con una regla muy básica de que a 1 grado más de temperatura en el océano, 25% más de velocidad en los vientos de un huracán. Y entonces él publicó esta investigación que compiló toda la información histórica y estadística de la humanidad para entender los huracanes. Es un trabajo muy novedoso del MIT, o fue un trabajo muy novedoso del MIT. Lo publicó una semana antes del Katrina, fue un mes antes del Katrina. Entonces da el Katrina y se vuelve una celebridad en los Estados Unidos porque predijo la intensidad del Katrina, ¿no? Entonces rápidamente le preguntaron, oiga, ¿y la frecuencia de los huracanes? ¿Van a ser cada día más los huracanes? Dijo, no, pues no le puedo contestar, no les puedo contestar, pero déjenme hacer una investigación. Y lo que hizo fue esta investigación, después de casi 10 años de hacer paleoclimatología, dijo, bueno, miren, no puedo predecir el futuro porque es muy difícil, nadie tiene una bola de cristal para el futuro y los modelos no nos sirven todavía, está esto evolucionando muy rápido, pero el pasado sí lo podemos reconstruir. En el Plioceno, el planeta Tierra tenía 2 grados más de temperatura, hace millones de años. Y lo que teníamos era un niño permanente, el fenómeno del niño permanente, que es el fenómeno climático más disruptor de lo que sería el clima en el continente, pero particularmente en México. Ahorita voy a decir por qué. Y en el Plioceno eso es lo que teníamos. Entonces, los huracanes, están viendo ustedes, en el Plioceno eran mucho más intensos, mucho más frecuentes, particularmente en México, que está justo en la ruta de tránsito de los huracanes. Pero el fenómeno del niño permanente, además, exacerba las sequías, digamos, en la zona centro y sur del país, aumenta las tormentas durante el invierno en el norte, pero literalmente enloquece el clima porque a mayor temperatura, bueno, hay feedbacks, hay retroalimentación en el sistema climático y tenemos entonces un problema muy serio. El Instituto de Geología o el Departamento de Geología de los Estados Unidos dijo, bueno, y en el Plioceno, ¿cómo era el planeta? ¿No? Y el planeta y su vegetación era como lo ven a la derecha de ustedes. No había Canal de Panamá, no había península de la Florida, de Baja California, era otro planeta. A 2 grados centígrados, que es hacia donde vamos, el planeta va a ser diametralmente distinto, no solamente en su composición física, geográfica, sino también en la vegetación y el conjunto de biomas que lo van a poblar, de acuerdo a cómo llueva o haya temperatura. Aquí estamos viendo uno de los primeros mapas de la resiliencia que van a tener nuestra vegetación en Latinoamérica. Entonces, vean ustedes el pedacito de México, evidentemente, hay menor resiliencia de nuestros ecosistemas ante esta situación. Quiere decir, y además ya hay evidencia también tomada por la UNAM,
que los insectos, las lagartijas, las aves, los mamíferos superiores, pues van a empezar a desaparecer, como están desapareciendo ya del territorio, al no haber sustento para su vida, como nosotros no estamos encontrando sustento porque ya también la productividad del sorgo, del maíz, del trigo, del café está reduciéndose en nuestro país por estas circunstancias. Si vemos ahora la habitabilidad, y regreso entonces al año cero del agua, la habitabilidad de las distintas regiones del país también va a cambiar. Vean ustedes cómo está el mapa de habitabilidad, o sea, de condiciones en las cuales nosotros no podríamos vivir como vivimos actualmente, pero para el año 2070, que esto es muy conservador, o sea, este escenario se va a adelantar, y vean ustedes que, bueno, pues va a ser menos habitable una muy buena parte del territorio nacional, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas? Yo le dije a Luis Manuel, si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? ¿No? ¿No? Para evitar esta catástrofe, ¿no?, real y figurativa que acaba de describir Francisco Martín Moreno, ¿no? O sea, tenemos nosotros que tomar acción inmediata para crear una gobernanza, efectivamente, en medio ambiente, pero en particular del recurso hídrico, ¿sí? De todas las propuestas que ha hecho Xóchitl Gálvez, bueno, aquí retomo dos que no están marcadas con rosita, sino las que están blancas, las 305 y 306, de que vamos a reconstruir y modernizar los fondos para la protección y prevención de desastres naturales. Básicamente estamos proponiendo un fondo de adaptación, ¿no?, al cambio climático en todas sus dimensiones, porque desapareció el fondo de prevención, que es en donde tenemos que invertir más, y siempre fue un fondo más chiquito que el de remediación, que es el Fonden. Y tenemos que crear un verdadero sistema de alerta temprana. O sea, no es con un tuit que le avisas a la población que viene un huracán categoría 5, ¿no?, que te va a destruir tu patrimonio y posiblemente te va a arrebatar la vida. Lo que tenemos que hacer es un sistema que te llegue individualmente, una alerta, que te siga, que te indique a qué albergue tienes que ir, y si no llegaste, que mande a gente por ti para relocalizarte en el albergue, que abastezca los albergues de los servicios médicos, de agua, de alimentos, y si el albergue pues ya está saturado, indicarte a dónde te puedes dirigir para salvar tu vida y para salvar tu patrimonio. Y después tenemos que reactivar la economía. Entonces, hay un conjunto de medidas de agua, no las voy a leer todas, pero lo que sí quiero decir es que el agua va a ser un tema de seguridad nacional. Ayer en Chiapas, Xóchitl dijo, yo voy a ser la presidenta del agua y nosotros vamos a garantizar el agua a la población como una prioridad de seguridad nacional. Esa es la propuesta fundamental de Xóchitl Gálvez. Evidentemente, están muchas de las propuestas o las ideas de acción que Luis Manuel y Martín Moreno expresaron, pero yo quiero resaltar una, porque pues soy ingeniero ambiental, que es la 321, que es ordenar ecológicamente el territorio para poderle dar, lo mencionó brevemente Martín Moreno, la función de servicios ambientales a nuestros ecosistemas como pues fábricas de agua a los bosques, como reservorios de agua a los ríos, a las lagunas, para permitir la evolución de las especies en los ecosistemas costeros y para que nuestras áreas naturales protegidas pues tengan el agua en cantidad y en calidad, el gasto ecológico que se necesita en el país para que sigamos manteniendo nuestro patrimonio natural. Hay un plan que recientemente se presentó, bueno, el lunes lo presentó Xóchitl, de infraestructura, en donde tenemos evidentemente una cartera, un portafolio de infraestructura inmediata a realizar en nuestro país, que incluye precisamente el tratamiento del 100% de las aguas residuales. Y es muy ambicioso esta meta porque se ha intentado en varias administraciones hacerlo. Y entonces hay un compromiso de Xóchitl porque es logrando
la circularidad del agua, por ejemplo en el Valle de México, que el agua entra y sale, hay una inmediatez en el alejamiento del agua, es que por eso no tenemos cultura del agua, ¿no? Yo le jalo a la cadena y se va el agua hasta el Pánuco, ¿no? Hasta el Golfo de México. Entonces tenemos que regresar el agua, primero captarla, tratarla, usarla en múltiples usos, en cascada, se le dice aquí, seguramente nuestro colega nos va a comentar cómo se hace el uso en cascada del agua, pero ese es el planteamiento de Xóchitl Gálvez. Les agradezco mucho su atención. Me permito leerles algo de Roberto Olivares, a quien respeto y admiro muchísimo. Él ha estado, yo creo que 40 años o más, en la administración del agua en México. O sea, no es un acercamiento teórico, no es un acercamiento filosófico, político. Si alguien ha tenido las manos metidas en la cuestión del agua, es Roberto. Él actualmente es el embajador honorario del Consejo Mundial del Agua, es embajador de la International Water Association, co-creador del Centro de Gobernanza del Agua en la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, y sobre este tema, por eso para mí era muy importante que estuvieras. Él fue director general de la Asociación Mexicana de Hidráulica, presidente del Comité de Gestión por Competencias del Sector Hídrico en la SEP. Él, desde septiembre de 2018, es miembro del Consejo Asesor de la Cátedra de Seguridad Hídrica de la UNESCO para la Florida International University. Es representante en México de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso del Agua. Es presidente de la Red Latinoamericana de Organismos de Cuenca y pues muchas cosas más, pero para que tengan ustedes una idea del privilegio que tenemos de tenerlo en esto que es mi preocupación fundamental, ¿no? Sí, como dije, tenemos un problema de educación, tenemos un problema de conciencia, tenemos un problema de corrupción, tenemos un problema de irresponsabilidad, tenemos un problema de falta de inversión, pero ¿cómo? Ya Rodolfo nos presentó propuestas muy concretitas, ¿no?, de Xóchitl Gálvez, pero alguien que puede decir, oigan, es que lo que hay que hacer es esto, y hay que hacerlo ya. Muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación. En primer término, doctor, soy egresado del INAP, de la maestría en Administración Pública y el programa de alta dirección en empresa pública, cuando teníamos empresa pública en nuestro país. Y también seguidor de los estudios administrativos de la presidencia hace algunos buenos años, donde se definieron algunas cosas y ya hemos platicado acerca de los temas de el encargo, la transferencia a los municipios de los servicios de agua potable y saneamiento, que hasta a 40 años andamos un tanto cuanto dudosos de el éxito de esta transferencia. Sin duda, Luis Manuel, muchas gracias por invitarme. Fuiste precursor y ahora activista en términos de medioambientales. Yo colaboraba aún como estudiante y luego trabajando para la extinta Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, ubicada en la Secretaría de Salubridad, y de ahí conocimos de tu activismo. Hablabas sobre los días de descanso de los carros, hablabas de cuestiones que ya en Europa se manejaban, así es que pues es un privilegio que me hayas invitado, querido Luis Manuel. Y pues a Rodolfo, qué decir, nos hemos encontrado en foros nacionales, regionales e internacionales, y realmente solo respeto para tu persona, querido Rodolfo. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera en primer lugar hablar. Alguien va a pasar Luis Manuel, prestas el. Gracias, mi amor. Avanzar. Muy bien. Voy a tratar estos
3 temas, 4 temas, unas definiciones muy esenciales acerca del manejo, que debiera ser la gestión integrada del recurso hídrico, brevemente acerca de los usos del agua, acerca de lo que podría ser la parte que conozco más a fondo, los servicios de agua potable y saneamiento, y algo que está todavía pendiente, que es el derecho humano al acceso al agua con la modificación al artículo 4 constitucional, merced al pronunciamiento de Naciones Unidas hace ya una década. Y haré unos comentarios al respecto. Es realmente muy pertinente el título de esta reunión porque pues, nos ha tocado estar hace 20 años en Barcelona cuando una crisis atacó a esa región y se hablaba de una disputa tremenda en el río Ebro para poder trasvasar agua y finalmente la decisión se tomó por un esquema de desalación que funciona a la fecha. Estuvimos también en Ciudad del Cabo en una etapa 0 donde estaba todo detenido, había un problema muy grave que pues se solventó. Y pues qué decir, hace 10 años en el estado de California, pues ya no nos servían agua al llegar a un restaurante, estaba prohibido que nos despacharan con lo elemental, un vaso de agua fresca. Y pues el año pasado, y todavía teníamos arrastrando el problema de Nuevo León, y ahora hablamos de el agua cero en la Ciudad de México. Sin duda, esto es algo real y es importante y trascendente. Y bueno, pocos se reconocen el concepto de crisis. Hace 15 años, cuando en México se efectuó el cuarto Foro Mundial del Agua, pues hablábamos de que en el mundo se estaba planteando el esquema de la crisis del agua y aquí pues no podríamos hablar de esta cuestión porque era un tema vetado, porque no lo aceptaban y aún seguimos en esas condiciones y ahora tendremos que llamarle de otra forma para que no haya crisis, un resbalón, desplazamiento, alguna cuestión para no herir sus susceptibilidades. Yo diría que es muy pertinente, muy adecuado, Luis Manuel, y muy acertado el que se haya planteado el título de este conversatorio en esos términos. Voy a hablar ahora acerca, muy rápidamente, de estos puntos. Ya lo mencionaba Manuel Perló, una gente que, como Manuel lo menciona, es una institución para todos nosotros, no solo en la universidad, acabamos de estar en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Recursos Hidráulicos, en donde nos ofreció una plática muy similar a lo que ahora nos expone. Es fundamental hacer una revisión del régimen jurídico del agua. En la barra mexicana Colegio de Abogados, después de las modificaciones de 2004 a la Ley de Aguas Nacionales, trabajamos con el doctor Herrera, un régimen jurídico del agua, un diplomado, porque precisamente se advertía la situación provocada, sin duda, y impulsada por el cuarto Foro Mundial del Agua del 2006 en México y las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales. Entonces, nos hemos dado cuenta de que la Constitución tiene en los artículos 27, el 73, el 115, y en el 116, y en algunos otros ordenamientos, pues tiene que aplicarse un esquema de análisis y revisión para poderlo ubicar a los actuales tiempos. Tenemos la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, que están el reglamento obsoleto, la Ley de Aguas Nacionales todavía sin aplicación práctica de 2004 para acá. Hay algunos aspectos que no se aplican a cabalidad. Pues nos rige la Ley General de Derechos, leyes estatales, bandos municipales, normas oficiales y algún pendiente que tenemos, como mencionaba, que es la Ley General de Aguas, que podría dar orden y un enfoque específico al derecho humano al acceso al agua. En relación a la política pública del recurso hídrico, pues tenemos sin duda un documento que la referencia del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional Hídrico, que viene siendo casi un refrito de los anteriores con algunas adecuaciones, los programas y estrategias sectoriales y sin duda
pues esta cuestión no se toma en cuenta. Esa es la lógica, es solamente el parapeto, el esquema que lo tenemos como referencia. Entonces, no atender estos asuntos nos lleva a ocurrencias y nos lleva a aplicaciones y a desvío de recursos, porque pues tenemos algo muy claro: la respuesta a una política, a la ausencia de una política pública del agua, nos la da el inicio de esta administración, donde dentro de los 25 temas prioritarios no aparece el tema del agua. O sea, es ilógico, como lo mencionaba Rodolfo, que es un tema de vida o muerte. También nuestro amigo Martín Moreno lo refiere, el propio Luis Manuel. Estamos en contra de la lógica y en contra de muchos aspectos, en contra de la humanidad. Hay que tomar en cuenta que está ausente un sistema financiero del agua, que no hacemos una gestión por cuencas y que no tenemos un sistema financiero adecuado. Creo que me pasé una lámina. Sí, está el sistema financiero del agua en relación al presupuesto de egresos, que es un presupuesto de subsidios, lo platicaba con el licenciado Alejandro Carrillo hace un momento. Pues es un presupuesto de un subsidio que llega tarde, que no llega a donde tiene que llegar, llega a los estados, a las comisiones estatales, y de ahí para bajar a los municipios o a los organismos operadores, pues tarda o no llega. Hay sin duda que pensar en aportar recursos estatales y municipales para los servicios de agua potable y saneamiento. Ahí está el tema de tarifas, que pues hay una desproporción, ya lo mencionaba nuestro compañero Martín Moreno, porque estamos pagando apenas 1/3 de los costos de producción de agua y en todo caso de tratamiento. El pago de derechos: los sistemas de agua, por mandato constitucional, tienen la obligación de prestar servicios de agua potable y saneamiento, y no les entregamos el recurso hídrico para que cumplan este mandato, y les estamos cobrando a los sistemas de agua los derechos como si tuvieran utilidades vendiendo cervezas o refrescos o transformándolo y teniendo, pues no, de todos modos se paga el agua, pero pues se les ha convencido. Al inicio de este siglo se conformó, a lo mejor lo recuerda Rodolfo, el programa de devolución de derechos, que pues era un programa diseñado para que lo del agua regresara al agua, pero pues en ocasiones se entregaban cheques de devolución de derechos y se los pedían porque no tenían fondos, porque solamente era la fotografía lo que tenía que darse, ¿no? Y para colmo, pues tenemos la participación privada, y está pues muy satanizada, está sin duda, pues en este esquema actual es mal visto. El dogma está sobre lo que es ordinario. Necesitamos participación privada con regulación, y la regulación nos puede dar exactamente esa condición de utilidades con servicios de calidad. No se observa lo más importante que se reclama ahora, que son los principios de transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y estímulos y sanciones. Creo que esto importa mucho, porque ya se mencionaba que no hay ninguna sanción para quien no entregue agua en condiciones, para quien no lleva a cabo un programa exitoso, para quien pues regrese recursos porque no se utilizaron, subejercicios y demás. Eso tiene que cambiar sin duda. Bueno, hay que considerar estos factores que han quedado rezagados. Hace más de 30 años que en Dublín se habló que la mejor manera de hacer un trabajo de manejo era la gestión adecuada, la gestión integrada del recurso hídrico por cuencas hidrológicas. Tenemos administrativamente 13 cuencas hidrológicas, y hay organismos de cuenca descentralizados, autónomos en teoría, pero finalmente se centraliza todo en Insurgentes, entre Eje 10 y Eje 10. Siempre digo, para que no se pierdan los compañeros de ese edificio gris, la Conagua creo que está ahí, ¿no? Entonces, pues los consejos de cuenca, yo presidí el primer consejo de cuenca del Valle de México, poco se puede hacer, no hay
no se dan las condiciones, no hay oportunidad de poder hacer los planteamientos y que se defina y que se consense lo que va a pasar en la cuenca por usuarios. No, se hace en un edificio y de ahí se derivan y se legitima y son, pues eso, instancias de legitimación los consejos de cuenca. Hablando de disponibilidad, ya aquí lo mencionaba Luis Manuel, pues antes teníamos una preocupación por elaborar, construir grandes presas que nos daban la disponibilidad para la producción de alimentos para las ciudades en todo caso. Pues yo creo que hace unos 20, 25 o 30 años que no tenemos esa fortuna. Y ahora estamos administrando la demanda y pues creo que eso que refirió Luis Manuel de que ciérrale y demás cuestiones, pues simplemente es un endoso que nos está dando la autoridad de lo que no hacen ellos, de lo que les corresponde por mandato. La ley orgánica tienen elementos y condiciones y cuestiones que cumplir, pero programáticamente les importa más presentar papeles y en la práctica estamos realmente carentes de este trabajo que les corresponde. La calidad del agua, pues hay que decirlo, hay agua cada vez menos disponible y más contaminada, lo mencionaba Rodolfo, acaba de modificarse la norma 001 Semarnat 2021, pero pues las condiciones y el planteamiento que está puesto ahí es muy difícil que se cumpla. Yo hago alusión siempre en Europa a este esquema de coordinación de la Unión Europea, donde las directivas marco permiten pues tiempos largos, apoyos económicos, asesoría en tecnología para que se puedan cumplir los plazos. Aquí estamos hablando de 3 años que se dio para que esta norma se aplicara. Pues no se va a cumplir. Estuvo durmiendo el sueño de los justos hace 8 o 9 años, alguien la destapó, la volvió a activar para construir más de 400 plantas, de las cuales el 90% no funcionan. Están en situación, pues como dirían en sueños los compañeros masones, ahí están las plantas porque le cuesta mucho al municipio y no hay capacidades instaladas para poderlas operar. Entonces, bueno, la calidad del agua y otras cuestiones pues están en duda. Nuestras fuentes de abastecimiento, poca agua rodada, ya yo iba mucho a Sinaloa por carretera, pues ahí en Cuitzeo no hay nada más que pura tierra, polvo y pues ya nadie se para, yo a lo mejor hasta retén está ahí de mañosos, ¿no? Le estamos abusando de la extracción de agua subterránea. Estamos peleados con nuestras bases, Rodolfo, no hay mucha gente en Europa, yo tengo amigos que están en contra de nuestras bases, de las presas en todo caso, y sin duda de tecnologías tan probadas y comprobadas como la desalación y el reuso de agua. Tenemos más de 11,000 kilómetros o cerca de 11,000 kilómetros de litoral y solo tenemos 4 plantas desaladoras más o menos de la magnitud que pudieran utilizarse. Ahí está la solución. Y en cuanto al reuso, bueno, pues cuesta también, pero pues yo creo que es más negocio comprar pipas y vender el agua, como lo decía nuestro amigo Martín Moreno, porque pues son negocios privados, son negocios que dejan. Hay un caso muy concreto del director del organismo operador de León, de Zapal, que vino a denunciar a la Comisión Nacional del Agua la mafia de las pipas. Pues cuando regresó tenía amenazas de muerte porque alguien ahí dio el pitazo de que estaba exactamente en esa denuncia, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy complicado que pues es realmente, yo creo que para algunas personas cercanas a la autoridad o dentro de los ámbitos de la autoridad les funciona. Entonces, vamos sin duda a ver y a continuar viendo esos aspectos porque pues esta planeación, el Sistema Nacional de Planeación que se estableció en la época del licenciado de la Madrid continúa y tenemos muchos planes, pero la verdad es que quedan ahí solamente como referencia. Estamos atentando contra la seguridad hídrica. Este concepto hace algunos años se habló y se trató en UNESCO, hasta la saciedad hablamos del concepto y cómo llegar a estos estadios de tranquilidad, de orden, merced a una buena gestión del agua. Y bueno, nos está amenazando el crecimiento poblacional y pues la demanda, como se ha mencionado,
está incrementándose. El tratamiento pues es de muy bajo porcentaje, a pesar de lo que se refiere las cifras. Alguna vez en algún foro con compañeras del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua se hablaba pues de un 30 a un 35% de tratamiento con base en norma. Y hemos dicho muchas veces que hay gente que pasa por la universidad pero no entra. Igual, las aguas pasan por los planes de tratamiento pero no se tratan, simplemente tienen un pase y un volumen que está reflejado y que ahora nos habla Luis Manuel, yo creo que hablan más de un 70-80%, yo creo que eso tendría que cuestionarse. El punto importante aquí es el que ahora se ha discutido mucho. Las concesiones del agua. Las concesiones del agua, pues es un esquema que tiene un registro público de derechos de agua, que está muy atrasado, que hay más de 400,000 concesiones y que solamente tenemos 75 verificadores para poder asegurar que cuando hemos autorizado un pozo no abran o no perforen otros 5 pozos alrededor. Pues cuando llega tal vez si acaso el verificador, pues a lo mejor le ponen ahí algún filtro de billetes verdes para que siga habiendo un solo pozo y ahí estamos sobreexplotando y lo ideal sería vigilar, Luis Manuel, los desechos, las aguas vertidas, porque ahí pues se quintuplica el volumen de agua que se ha autorizado. Hay un problema severo en el registro público de derechos de agua, hay que actualizarlo. Pero hay otra cuestión que tendríamos a lo mejor que cambiar nuestra forma de ver el tema de los servicios de agua potable y saneamiento. Y eso lo platicaba con un subsecretario de Gobernación en alguna ocasión que coincidimos, y me lo dijo claramente, no hay que ver el agua como llaves, como tubos, como cuestiones técnicas. Véanlo como un factor de contención social. Ahí creo que podemos entrar exactamente hacia donde vamos y corregir el rumbo. Bueno, esto tenemos que saberlo. Solo el 15% del agua disponible para consumo humano se usa en las ciudades. El 5% la industria, a pesar de que está satanizada, que nos están quitando el agua a los pueblos originarios, etcétera, pues usan un 5% y a veces menos, porque en sus procesos es más barato poderla reusar, poder reutilizar y ajustarse a norma. Y pues el uso agrícola tiene un porcentaje superior. Entonces, tenemos que enfocarnos en los consumos máximos y un ahorro de un 5 o un 10% en el uso hidroagrícola podría darnos un porcentaje de agua útil para las ciudades y para el consumo humano. Aquí no me voy a detener más porque ya casi lo dije todo, pero platicábamos hace un momento, en el 92 los servicios de agua potable y saneamiento los realizaban las juntas de agua. A alguien se le ocurrió fortalecer la hacienda municipal, que no ha resultado tal fenómeno, y entregarle la responsabilidad a los municipios sin preguntar si tenían o no capacidades. A 40 años sabemos que no las tienen, y cuando los llegan a tener, al siguiente cambio municipal o estatal, se los viene abajo el sistema que funcionaba más o menos con orden. El asunto es que necesitamos revisar los subsidios, ver este tema que ya no se usa, que son los recursos a fondo perdido, que realmente se perdían, eso sí estamos seguros. Y esta confusión en cuanto a los servicios de agua potable, pues nosotros pensamos que si hay un servicio de gas, un servicio eléctrico, pues tiene que haber un esquema de equilibrio entre los costos de producción y los precios. Y si alguien no quiere que los pobres paguen, pues que subsidie, que pague, pero los sistemas de agua tienen que producirlo y tienen que generar todos esos gastos para poder hacer un buen equilibrio. Altos costos de producción y precios bajos originan un desperdicio. 375 metros cúbicos, litros por persona por día, son muchos, son un tinaco y medio por persona. Necesitamos verlo de otra manera, porque pues hay países que con 50, con 75, con 100 lo hacen, y además en Japón una sola agua la usan 10 u 11 veces, o sea, aquí una cubeta de agua la tiramos
un pasaje de hace unos minutos que estábamos aquí pasando por la glorieta en Campos Elíseos, hay una fuente donde estaban los empleados de un restaurante sacando agua, la poca agua de la fuente, y unos compañeros estaban construyendo ahí algo en la glorieta, también peleándose por el agua, porque no tienen agua desde hace 6 días. Bueno, fenómenos como estos pues van a incrementarse. Bueno, el tema entonces es que hace falta recursos. No hemos sustituido infraestructura pues en 20, 30, 40 años. No tenemos un mantenimiento correctivo, preventivo, bueno, qué decirlo, y el correctivo es escaso y malo. Esto origina fugas del 50%. Hay una contaminación de redes, en las redes de drenaje y las redes de agua potable, en esos paros de agua, cuando hay tandeos, pues las tuberías se estiran y se aflojan y absorben lo que está alrededor, y si hay fugas de drenaje, pues ahí va sin duda a la tubería. Obviamente los operadores tienen la responsabilidad de sacar agua de las potabilizadoras de acuerdo a las normas 127, pero el recorrido de toda la red, en todo este mundo de kilómetros de tuberías, de redes, pues hay problemas que tenemos que atender. El asunto es muy concreto. El 90% de los sistemas de agua operan en rojo, y pues hay una cartera vencida tremenda. Cerraría esta parte diciendo que de ese 50% restante que se entrega a los domicilios, tenemos una eficiencia global del 36%. Estamos entonces hablando de que ni negocio ni oportunidad de nada. Estamos en una situación muy compleja en cuanto a los servicios. Hay otro lío que conocemos. Los sindicatos de los operadores pues están siempre sobre los mandos directivos tratando de obtener canonjías. Lo que mencionábamos, las aportaciones de la Federación, lo que los organismos dan a la Federación no regresa directamente a los sistemas de agua, van a otros destinos. El drenaje pues ha perdido, igual que el alcantarillado, su vida útil, y ya mencionábamos el caso del tratamiento de aguas residuales. Estamos realmente en una problemática en relación a la rotación de los sistemas de agua que es muy amplia. Trataría algo muy concreto ahora sobre el derecho humano al agua. Hace una década, hace 10 años, se formuló, bueno, a principios del siglo se formuló una observación sobre el derecho humano en Naciones Unidas, y nuestra Constitución se modificó, aunque la observación general y resolución de la Organización de las Naciones Unidas no son jurídicamente vinculatorias, ya en nuestra Constitución aparece como tal. Pero tenemos un atraso de una década. La 61 legislatura determinó un plazo de 360 días y hoy por hoy no contamos con una ley general de aguas por diversos motivos. Bueno, las consecuencias de la falta de una ley general de aguas las estamos apreciando. La población más vulnerable recibe este impacto. 4 de cada 10 mexicanos no tienen acceso a agua segura. En general, ninguna instancia se ha hecho cargo, por lo pronto, de los deberes y obligaciones que este ordenamiento menciona. Y lo más terrible, y es lo que nos reúne ahora, que esta falta de cumplimiento del derecho humano nos pone en riesgo, representando una amenaza seria para la paz social y para el desarrollo y sostenibilidad del país. Vemos ahora esta situación con este enfoque, la ausencia de una gestión integral del recurso hídrico por parte de la autoridad, así como la falta de inversión, es un aspecto prioritario de la vida nacional que puede derivar en una grave problemática que ponga en riesgo la salud, la seguridad hídrica y genere, como ya está sucediendo, conflictos y disturbios sociales que pongan en riesgo la estabilidad, la paz social y el desarrollo del país. Aquí tenemos una perspectiva muy doméstica, muy casera, en donde se aprecian recursos para el sector desde 2016, en donde pues, hay un incremento sumados a otros recursos que llegó a ser de 58,000 millones de pesos, y ahora se nos anuncia en el 2023 y 2024 que tenemos un incremento del 50%, sí, pero ese 50% fue destinado para obras faraónicas como
pues ya las conocen ustedes en el sureste del país. Y pues no va a sustitución de infraestructura, ni a mantenimiento, ni a nada que nos produzca cosas importantes. Aquí hay una perspectiva de alto nivel. Esta perspectiva la genera la CEPAL. Nosotros hemos estado año con año acudiendo a CEPAL, porque estos estudios nos determinan que ni más ni menos requerimos para los próximos 10 años 453,000 millones de pesos al año. Comparado con el recurso que vimos en la lámina anterior, actual de 62,000 millones de pesos, no hay comparación. Se requieren durante 10 años invertir 453,000 millones de pesos en el sector agua para atender lo relativo al agua de uso urbano, al agua de uso hidroagrícola, para el saneamiento. En fin, esta es la realidad y esto es lo que tendríamos que observar como obligación, como mandato para acercarnos a estos números. Termino mencionando que el tema hídrico no ha sido un asunto prioritario ni de seguridad nacional para los tomadores de decisiones en este gobierno. A la problemática acumulada en los últimos años se ha sumado la indolencia y la falta de atención para resolverla por parte de las autoridades actuales. Los instrumentos de planeación oficiales no se cumplimentan, por lo que está ausente una política pública del agua. El régimen jurídico tiene que ser revisado, particularmente lo referente a la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, instrumentos que se refieren a todos los usos de agua. La Ley General de Aguas se refiere exclusivamente al derecho de cada persona al acceso a al agua en forma saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico, y no debe involucrar e invocar otros usos, porque hay por ahí algunas iniciativas que quieren derogar la Ley de Aguas Nacionales y volcar todo en esta Ley General de Aguas. No es así, sería de toda inconstitucionalidad cambiar el sentido que el legislador en los transitorios y el cuerpo de la modificación del cuarto constitucional lo refiere. En cuanto a inversiones, se requiere para atender el rezago de más de 4 décadas un monto de 453,000 millones de pesos anuales para los próximos 10 años. Y en lo referente a los servicios de potable y saneamiento, se debe modificar el desequilibrio entre los costos de producción y las tarifas, ya que actualmente se cobra menos de una tercera parte, lo que redunda en perjuicio de los consumidores de los servicios. Por lo que respecta al sistema financiero del agua, es menester, ante el déficit presupuestal oficial, la participación privada bajo un régimen de regulación que le permita utilidades a cambio de servicios de calidad. Esto no significa privatización de ninguna manera. El gobierno federal debe de contar con una red de monitoreo de cantidad y calidad de agua que permita administrar el recurso hídrico. Actualmente lo hace con proyecciones y estimaciones que no reflejan la realidad. Las propuestas de los candidatos a la presidencia de los próximos procesos electorales dejan mucho que desear. Ya aquí Rodolfo nos acaba de dar, ya los anoté, algunos números de las propuestas. Pues deja mucho que desear en cuanto al conocimiento de la problemática y sus soluciones. Y lo más importante, y con esto termino, a pesar de la publicidad oficial, las declaraciones y boletines oficiales, el sector hídrico no ha sido valorado por este gobierno, dejando acumulado un rezago histórico en este rubro. Muchísimas gracias, muy amables. Maestro Olivares, doctor Lacy Tamayo, químico Luis Manuel Guerra, muchas gracias. Agradecemos el compartir sus conocimientos y propuestas. Quedan en su casa. Buena tarde y les invitamos un vino de honor.